aprovechamos y hacemos este video sobre la finanza, educación financiera, economía. Bueno, tiene muchos términos y no siempre lo encajamos muy bien. Eh, Mi hermana más que nada me pidió que lo haga porque ¿qué pasa? Yo a veces me olvido de mandarle los audios enseñándole, bueno, digo video o podcast. También tengo un podcast. Ahora que lo recuerdo, no me acuerdo si lo puse en el link, ya lo voy a poner. Si no, me siguen por Instagram, que es lour.lazarte, y ahí está el link del podcast. Eh, ¿Qué es lo que a mí me ayudó? Obviamente siempre, como saben, cuento desde mi experiencia. ¿Qué es lo que a mí me ayudó a cambiar primero mis finanzas? O sea, mis ingresos, cómo me ayudó a aumentarlos, qué me ayudó a ahorrar o cómo fui cambiando mi paradigma, ¿no? Porque como siempre les digo, vengo de una familia muy vulnerable en la cual sobre educación financiera no nos hablan. Lo único que vemos todo el tiempo, es la falta de dinero, el miedo al gastar dinero, al no tener dinero, esa escasez, ¿no? Ese sentimiento y esos pensamientos de escasez, limitaciones, bueno, todo eso. Sé que no soy la única que lo tiene y el 80% de la población lo debe tener, o por lo menos en la Argentina, Tucumán, donde yo vivía, Alderete para ser específica. Entonces, ¿qué es lo que a mí me fue modificando el pensamiento de haber pasado eso y que todavía lo sigo trabajando? Porque la verdad que son paradigmas tan mega, hiper arraigados en una, que es muy difícil cambiarlo. Entonces, les voy a contar todas de las cosas que más o menos hice para ir modificándolo poco a poco y ahora tener una mejor relación con el dinero. Porque es eso lo que hay que mejorar, la relación que uno tiene con eso. Desde cambiar el concepto, porque antes, ¿qué pensábamos? Que el dinero es algo, que es muy difícil tener tanto, que solamente los ricos lo tienen en grandes cantidades y porque sus padres fueron ricos, porque sus familias fueron ricos, o porque te ganas la lotería. Es decir, que si no es por cuestión de suerte, es pues por cuestión de herencia, pero como que nunca está relacionado por el mérito propio. Entonces ahí es cuando uno o una empieza a darse cuenta de que, ¿qué decimos ahí? Oh, no, sí, es imposible tener tanto dinero. Entonces la única salida que yo veía en ese momento era ser profesional, ¿no? Porque yo fui a una escuela que para mí una de las mejores escuelas de Tucumán, que es la escuela normal, de la que está en el centro, Juan Bautista Alberdi, y yo ahí tuve la oportunidad de conocer a gente que tenía sus papás profesionales, que a comparación mía vivían muy bien económicamente. No llegaban a ser ricos, pero tenían una mejor calidad de vida de la que yo tenía. O sea, ellos no tenían los mismos paradigmas que yo. Mi grupo de amigas no tenía el mismo paradigma con respecto a la economía, con respecto al dinero que yo. O sea, eso yo lo percibía. Percibía que ellos no tenían tanto miedo al no tener plata. No, plata le decimos el dinero ahí en Argentina. Entonces ahí es cuando yo creo que empecé a cambiar un poco la mirada hacia el dinero y empecé a ver que era posible, que por más que en toda mi familia no haya cantidades grandes de dinero, yo sí lo podía hacer estudiando. Esa era mi visión en ese momento, que estudiando podía salir de la pobreza. Entonces hice mi secundaria muy bien y cuando terminé mi secundaria dije, bueno, tengo que ser profesional porque todos los papás de mis compañeras que son profesionales viven bien. Y estudié educación física, me fue bien, me recibí y todo. Cuando terminé la carrera, cuando estás en la carrera nomás, ya te estás dando cuenta que siendo profesional no te ingresa la cantidad de dinero que uno quiere o que uno se imaginaba. Ya empezás a ver que hay una falencia también en los sueldos de los profesionales. Más aún cuando ya te recibís y empezás a darte cuenta que tu sueldo es igual que a cualquier, por ejemplo, empleado, no por desmerecer a nadie, ¿no? Pero estoy hablando de toda la carrera universitaria,
que voy a decir, me pasé 5 años, 6 u 8, 10, depende de si estudiaste para medicina, lo que sea, estudiando para tener el mismo sueldo que alguien que no lo hizo, que no estudió. Entonces vos decís, dónde está recompensado este esfuerzo, no? Les hablo siempre desde mi visión, obviamente, desde mi experiencia y de las experiencias que pude ver a mi alrededor. Entonces ahí vuelvo a cambiar, vuelvo a modificar mi visión sobre mi vista o mi imagen sobre el dinero. Y ahí es cuando yo digo, tampoco puedo ganar tanto. Ya es verdad que no soy tan pobre como era antes, porque antes literal estaba de la línea de la media muy para abajo. Ahora yo tenía mi sueldo, ya recibí dable o no, tenía mi sueldo, puedo comprarme mis cositas, pero veo que no me alcanza para comprarme una casa, un auto, un coche, como dicen aquí, o para tener muchos privilegios que yo veía que la otra gente, que ahora estaba viendo ya a dueños de empresas, negocios, emprendedores, independientes, lo que sea, tenían. Entonces cuando dije, no quiero ser empleada, por más que sea profesora, estando en la escuela, soy empleada, ya sea del Estado o si estaba en un privado, de los dueños del instituto o del colegio. Entonces ahí volví a empezar a cambiar mi visión. Pero ojo, para mí es todo porque el entorno te va guiando. Si yo empecé a tener, por ejemplo, mis jefas del gimnasio eran emprendedoras, eran independientes y yo veía que tenían un sueldo mayor al mío, entonces que dije, no, también puedo quizás. Entonces ahí empezás a cambiar, como les digo, el entorno es primordial. Mientras tanto pasaba esto, ¿por qué yo creo que logro ver también la mirada de ellas? Es porque empecé a leer muchas cosas que tienen que ver con la independencia, con la libertad financiera, por si lo quieren decir así. Yo más que nada, como les digo en los otros videos, no me gusta decir libertad financiera, porque, bueno, después toco ese tema de libertad, pero sí una tranquilidad financiera de saber que la plata no te falta y que puedes hacer lo que realmente querés con tu tiempo porque te permite el dinero, porque tenés el dinero suficiente. O sea, vuelvo a reiterar, mi entorno, en este caso mi novio Ricardo, él era súper emprendedor y siempre, o sea, él, por ejemplo, ya tenía libros que hablaban sobre liderazgo, educación financiera y todo esto. Entonces yo empecé a leerlos. Por ejemplo, empecé con Padre Rico, Padre Pobre, Los secretos de la mente millonaria, El monje que vendió su Ferrari. Bueno, de Robert Kiyosaki leí varios, después ya no sé el orden en el que los leí, pero sí, ya empecé con el código del dinero, todo lo que tenga que ver con el dinero. Entonces ya estaba leyendo muchos libros, es decir, que estaba cambiando la información que yo tenía en mi cerebro. Toda esa información que había mamado desde niña hasta que ingresé a la secundaria, o hasta la mitad de la secundaria, la empecé a modificar o la empecé a dejar atrás, la empecé a tapar con nueva información. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las primeras cosas que hay que hacer. Informarse más, adquirir más conocimiento, leer libros, escuchar podcasts, seguir a personas que saben más que uno o que están en otro nivel, que están en el nivel en el donde queremos estar. De esa manera, añadiéndote, juntándote a esas personas, leyendo todos esos libros, chupando información de todos lados, vas a lograr cambiar tu paradigma. De a poco vas a ir cambiando esos pensamientos. Por lo tanto, van a ir cambiando tus acciones y tu relación con el dinero. Ya no lo vas a ver como algo que sí o sí lo ibas a obtener regalando tu tiempo. No, ya vas a darte cuenta que vendiendo un producto o teniendo un servicio propio, o ya vas a ver otras opciones, vas a conocer otras opciones, te vas a dar cuenta que no es imposible, que no hace falta que seas hijo de o lo que sea. Más en este tiempo que con la tecnología, con las redes sociales, con los medios digitales, es más fácil. En estos últimos 5 o 10 años se crearon muchísimos millonarios que antes era impensado, pues ahora hay muchos más gracias a la digitalización. Entonces, si antes creíamos que era imposible, ahora
menos. O sea, literal, ahora tienen la opción. Ahora puedo decir que cualquier persona puede hacerlo si realmente tiene el conocimiento necesario y los hábitos que se necesitan. Y que esté dispuesto a sacrificar todo, absolutamente todo lo que tenga que sacrificar. Porque para que alguien reciba algo, tiene que dar. Sí o sí, esto es ley. Vos querés recibir muchas cosas, tenés que dar muchas cosas. Y en eso va a ir mucho sacrificio y mucho esfuerzo de tu parte. Entonces, volviendo al tema de lo que sería cómo cambiar ese paradigma sobre el dinero, es chupando la información que más se pueda y accionando, ¿no? O sea, de a poco, al cambiar tus pensamientos, vas a cambiar tus acciones. Cuando cambies esas acciones, por ejemplo, se va a referir a que tengas menos miedo a gastarlo. O que, por ejemplo, las primeras conocimientos que yo adquirí era no gastar más de lo que cobro, porque ahí ya había una deficiencia. Entonces siempre, si no, me estaba manteniendo en negativo. O no gastar en cosas que no te sirven, porque después vas a tener que vender esas cosas para comprarte cosas que realmente te sirvan o para pagar cosas que en ese momento vas a necesitar. Entonces hay muchas normas que son muy básicas, que están en los libros. Por ejemplo, el Código del Dinero, te lo recomiendo, que uno ahora, yo digo, ¿cómo no lo iba a saber? Pero bueno, en mi familia no lo sabían, entonces por eso les estoy contando ahora, porque literal están en todos lados esa información, solamente que nuestro ojo no estaba atento a esas cosas. Si realmente querés mejorar en tus finanzas, en tu educación financiera, afina ese ojo, afina los conocimientos. Mientras te enfoques en eso, vas a mejorar, porque en lo que te enfocas se expande. Entonces, si tu atención está en hacer más dinero, en tenerle menos miedo al dinero, va a pasar eso. Siempre y cuando, como te digo, acciones. Siempre la acción tiene que ser masiva, no importa si no es perfecta, pero tiene que ser masiva. ¿Te vas a equivocar? Sí, un montón de veces en un montón de cosas, pero bueno, volvemos al tema, accionar. Y vas a ver que vas a tenerle ahora un cierto respeto al dinero, pero en el sentido de que vas a saber que es solo una herramienta. O sea, es solo, ni siquiera existe. O sea, porque, por ejemplo, en el banco están los números contados. Vas a aprender cómo funciona el banco, lo que es la deuda buena, la deuda mala. Te recomiendo eso. Que no le tengas miedo a invertir. La inversión es una de las primeras cosas. O sea, primero vas a aprender a ahorrar, porque estoy seguro que ni siquiera a eso llegaste muchas veces. Una persona que dice, no logro ahorrar nada cuando cobro. Hay una deficiencia ahí, porque imposible que no puedas ahorrar. Así ahorres 1 euro o 1.000 pesos argentinos, ya estás ahorrando. Lo que importa es el hábito, no la cantidad, no la cantidad de dinero, sino el hábito de ahorrar. ¿Para qué? Para que luego hagas el hábito de invertir. No sirve de nada que ahorres si no inviertes. Si después no invertís, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el dinero ahí se está quedando estancado. Y el dinero es energía, el dinero debe fluir. El dinero así como llega se va a ir. Entonces, vos tenés que tomar la decisión de en dónde se va a ir, porque de igual manera va a fluir. O sea que si vos lo tenés estancado, te va a salir una deuda, se te va a romper el auto, alguien te va a pedir prestado, el dinero se va a ir de tus manos, sí o sí. Entonces, que se vaya, pero en una opción que vos hayas elegido. En este caso, invertí en conocimiento. Para mí, lo primero que tenés que hacer es invertir en conocimiento. Más conocimiento, más conocimiento. ¿Por qué? Porque nos pasó a nosotros que empezamos a tener información sobre el dinero, empezamos a ahorrar un montón porque somos muy trabajadores, entonces ahorrábamos mucho, pero invertíamos en lo primero que se nos pasaba. Entonces, ¿hemos perdido plata? Sí, un montón también, muchísimo. ¿Nos arrepentimos? No, pero sabemos que si hubiésemos invertido en más conocimiento en vez de ya ir directamente a qué queríamos nosotros, algo que nos dé más dinero, entonces por querer acelerar esos procesos en el camino vas a perder. Entonces sí o sí mi recomendación primero es que primero inviertas en más conocimiento, que pagues a alguien que te ayude al negocio en el que querés crear. Y bueno, no quiero que se vaya más largo el video, así que lo voy terminando acá. Es chupar más información sobre educación financiera,
Aprende a ahorrar, aprende a invertirlo, aprende a sacarte esos miedos de gastarlo, sacate esos pensamientos de limitación, de escasez. Aprende a vivir en abundancia, siendo agradecido y sabiendo que el dinero es solo la herramienta. Sácate esos paradigmas de dinero que hablan de que el dinero es malo o que te hace mala persona o que viene de malas fuentes, de que el dinero es sucio. Eso no, todo eso sácate. El dinero solamente va a potenciar lo que sos. Si vos sos buena persona con dinero, imagínate la cantidad de personas que vas a ayudar. Imagínate todo lo que podés hacer. Ahora, si sos mala persona, obviamente vas a potenciar eso. Vas a ser más malo de lo que sos ahora porque tenés más poder en mano. Entonces, solo es una herramienta potenciadora. Así que bueno, acá lo dejo aquí el video y después seguimos. Suscríbete si todavía no lo has hecho y déjanos un like. Te veo yo en el próximo video.